Hola a todos. Sé que muchos aquí vienen a compartir pedazos de sus vidas, y hoy siento que necesito hacer lo mismo. Mi nombre es Isabel, tengo 72 años y soy viuda desde hace una década. Mi historia transcurre en mi casa, o mejor dicho, en la casa que fue mi mundo durante 50 años, en un barrio que huele a tierra mojada y pan fresco en Guanajuato. Era un domingo, un día que para mí siempre fue sagrado, reservado para Dios y para la familia. Mi vida en aquel momento era como un río que corre por el mismo cauce desde hace tanto tiempo que ya ni siquiera nota las piedras en el camino. Yo vivía para mis hijos, para mis nietos. Mi rutina era un ciclo de misas, mercados y ollas en el fuego. Aquel día específico estaba haciendo lo que siempre hice, preparar el almuerzo del domingo después de la misa, reuniendo a todos alrededor de la mesa que mi difunto esposo, que Dios lo tenga en su gloria, hizo con sus propias manos. Poco sabía yo que en aquella mesa el pan que serviría vendría acompañado de la más amarga de las lecciones. Si te gustan las historias de superación y giros inesperados que nos enseñan sobre la fuerza que tenemos, te pido que le des un me gusta a este relato, lo compartas con quien necesite escucharlo y, por supuesto, te suscribas aquí a nuestro rincón y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. El apoyo de ustedes significa el mundo para nosotros. El olor de mi mole se esparcía por toda la casa. Es una receta de mi madre, que fue de su madre, y yo la preparaba con un celo casi religioso. Cada chile, cada especia, era una oración silenciosa. Para mí, cocinar era mi forma de decir te amo, estoy aquí, ustedes son mi vida. La casa estaba llena, como a mí me gustaba. El sonido de las risas de mis nietos corriendo por el patio, la voz de mi hijo mayor discutiendo sobre fútbol en la sala, el tintineo de los vasos que mi nuera, Luisa, ponía en la mesa con una precisión fría, casi mecánica. Todo parecía normal. Un domingo más en el tapiz de nuestra existencia. Sentía el calor de la estufa en mi espalda y una sensación de deber cumplido en el pecho. Mi hijo menor, Javier, llegó último, como siempre. A sus 45 años, todavía tenía el aire del niño que mimé demasiado, el Benjamín, que siempre recibía el trozo más grande de pastel. Entró en la cocina, me besó la frente de forma apresurada y fue directo a coger una cerveza de la nevera. Sus ojos tenían una sombra de frustración que yo, como madre, conocía bien. La vida no le estaba siendo fácil, los negocios no iban bien, y él cargaba esa nube de descontento por donde iba. Yo solo sonreí, una sonrisa que quería decir, ten calma, hijo mío, todo se arreglará, pero no dije nada. Simplemente seguí removiendo la olla, sintiendo el aroma familiar abrazarme. Nos sentamos a la mesa, la gran mesa de madera oscura, llena de marcas e historias. Cada rasguño era un recuerdo, una fiesta de cumpleaños, una noche de Navidad. Yo me senté en la cabecera, el lugar que era de mi esposo y que por derecho y por costumbre pasó a ser mío. Serví a todos, asegurándome de que el plato de Javier tuviera un poco más de pollo, como le gustaba desde niño. El silencio inicial, ese momento en que el hambre habla más alto que las palabras, se fue rompiendo poco a poco. Las conversaciones comenzaron, pequeñas ondulaciones en la superficie de un lago que, por debajo, escondía corrientes peligrosas que yo aún no sentía. La conversación, como tantas veces ocurría, inevitablemente giró en torno al dinero. Quejas sobre el gobierno, sobre el precio de las cosas, sobre las dificultades. Yo escuchaba en silencio, como siempre lo hice. Nunca fui de dar muchas opiniones en sus asuntos. Mi generación aprendió a cuidar de la casa, de la fe y de la familia. Los negocios del mundo eran para los hombres. Pero algo en el tono de Javier me preocupó. Había una desesperación allí, una amargura que se desbordaba en cada palabra. Hablaba de una inversión que salió mal, deudas que se acumulaban, y culpaba al mundo entero por sus problemas. Fue entonces cuando cometí mi error. Movida por un impulso de madre, por una vida entera dedicada a intentar arreglar las cosas para ellos, dije algo. Fue una frase simple, dicha en voz baja, casi un susurro. Hijo mío,
dije, mirando mi plato. Quizás si controlaras un poco los gastos en cosas que no son necesarias, a veces hay que dar un paso atrás para poder seguir adelante. Tu padre siempre decía eso. No lo dije en mitos, tono de crítica, sino de consejo. El mismo consejo que me daría a mí misma. Fue un error, lo sé ahora. Fue como encender una cerilla en una habitación llena de gas. El silencio que siguió fue instantáneo y pesado. Un silencio diferente al del inicio de la comida. Era un silencio espeso, denso, que se podía cortar con un cuchillo. Todos los tenedores se detuvieron en el aire. Todos los ojos se volvieron hacia mí, pero no directamente. Eran miradas de reojo, asustadas. Vi a la esposa de Javier, Luisa, bajar la cabeza, pero con una sonrisa mínima, casi imperceptible, en la comisura de los labios. Una sonrisa de quien espera que caiga el rayo y sabe que no será en su cabeza. El aire se enfrió. Mi corazón, que antes latía al ritmo tranquilo de la rutina, comenzó a acelerarse. Sentí el peligro incluso antes de que se manifestara en palabras. Javier golpeó el tenedor en el plato. El sonido del metal contra la cerámica fue como un disparo en el silencio del comedor. Levantó la cabeza, lentamente, y los ojos que me miraron no eran los de mi niño, de mi Benjamín. Eran los ojos de un extraño, llenos de una rabia fría y cortante. Me miró fijamente, por encima de la mesa que simbolizaba todo lo que yo había construido, y cada palabra que salió de su boca fue una piedra lanzada contra mí, con la fuerza de años de frustraciones acumuladas. Vi la maldad formándose en sus labios incluso antes de oírla. «¡Ya cállese!». La orden fue seca, brutal. «¡Cállese!». La palabra resonó en mi cabeza. Él nunca, en 45 años, me había levantado la voz de esa manera, pero lo peor estaba por venir. Se inclinó hacia adelante apoyando los puños en la mesa y con un desprecio que jamás pensé que pudiera existir de un hijo hacia una madre, dijo la frase que partió mi alma en 1000 pedazos. «Usted no es más que una vieja inútil». Vieja, inútil. Las palabras quedaron flotando en el aire, suspendidas sobre el olor del mole, sobre las cabezas de mis nietos, sobre el retrato de mi difunto marido, nietos en la pared. El tiempo se detuvo. Juro por Dios que el tiempo se detuvo. El zumbido de una mosca cerca de la ventana pareció ensordecedor. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Mis otros hijos, mis nietos, mis nueras, todos cómplices en el silencio. Ninguno de ellos me defendió. Ninguno de ellos miró a Javier con reprobación. Simplemente se quedaron allí, paralizados, como si yo, la mujer que les dio la vida, que cuidó de sus fiebres y celebró sus victorias, me hubiera vuelto invisible. La humillación fue pública, fue en familia y fue validada por el silencio de todos. No lloré. Las lágrimas simplemente se secaron antes de nacer. Una frialdad se apoderó de mi cuerpo, comenzando en la boca del estómago y extendiéndose por cada vena. Sentí un escalofrío que no venía de la ventana abierta, sino de adentro. Miré mi plato, la comida que preparé con tanto amor, y de repente me pareció gris, sin sabor, como si estuviera hecha de polvo y arena. El hambre, el cansancio, el amor, todo desapareció. En su lugar quedó un vacío inmenso, un agujero negro donde antes estaba mi corazón de madre. Era una extraña en mi propia casa, con una calma que no sabía que poseía, una calma que venía de ese lugar frío y vacío dentro de mí. Cogí mi tenedor y mi cuchillo. Lentamente, corté un último trozo de pollo. Mastiqué despacio, tragando junto con la comida el sabor metálico de la traición. Cada masticación era un acto de desafío, una negativa a desintegrarme frente a ellos. No les iba a dar el gusto de verme rota, no allí, no de esa manera. Terminé mi comida en un silencio absoluto, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir. Me levanté de la silla. El crujido de la madera pareció resonar por toda la casa. Alicé mi vestido con las manos, un gesto automático, un hábito de toda una vida de compostura. No miré a nadie. No miré a Javier, ni a Luisa, ni a los rostros asustados de mis otros hijos. Mi mirada estaba fija en un punto al otro lado de la sala.
un punto que solo yo podía ver. Era como si me estuviera moviendo bajo el agua, cada movimiento lento y deliberado. La dignidad era lo único que me quedaba, y me aferré a ella como un náufrago se aferra a mi dos a un trozo de madera. Caminé fuera del comedor. Mis pasos eran firmes en el azulejo frío. Podía sentir sus ojos en mi espalda, una presión física, pero no me di la vuelta. Cada paso era una afirmación. Todavía estoy de pie. Pasé por el pasillo, pasé por el retrato de mi esposo y por un segundo pareció que sus ojos en el cuadro me transmitían la fuerza que necesitaba. Llegué a la puerta de mi cuarto, mi único refugio en aquel campo de batalla que un día llamé hogar. Abrí la puerta, entré y la cerré detrás de mí. El clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que he oído en mi vida. Fue el sonido de una puerta cerrándose no solo al pasillo, sino a toda una vida de sacrificios no reconocidos. Al otro lado de esa puerta, podía oír los murmullos recomenzar, sus vidas continuando como si nada hubiera pasado, como si la vieja inútil simplemente hubiera sido descartada y guardada en su lugar. Pero estaban equivocados. No fui a mi cuarto a llorar, fui a decidir. Apoyé mi espalda en la madera fría de la puerta y respiré hondo por primera vez desde que se profirió la ofensa. El aire entró en mis pulmones, pero no trajo alivio. Trajo la certeza de que algo se había roto para siempre. No era un plato, no era un vaso. Era el cimiento de mi existencia, la confianza sagrada entre una madre y su hijo. Miré alrededor de mi cuarto, a mis santos, a mis recuerdos, y supe que aquella noche no sería de sueño. Sería una noche de vigilia, una noche para hablar con Dios y encontrar en el silencio de mi dolor a la mujer en la que necesitaría convertirme a partir del amanecer. La luz de la tarde que entraba por la ventana comenzó a disminuir, pintando las paredes con tonos de naranja y púrpura. Era un crepúsculo hermoso, como tantos otros que ya había visto desde esa misma ventana. Pero por primera vez, la belleza de afuera no me conmovía. Mi mundo se había vuelto gris, y una oscuridad mucho más profunda que la de la noche que se acercaba se estaba apoderando de mí. No sentía rabia, todavía no. Lo que sentía era una claridad terrible, una lucidez dolorosa. Les había dedicado mi vida y a cambio recibí el desprecio como pago. Me senté en mi viejo sillón de terciopelo gastado, ese que se amoldaba perfectamente a mi cuerpo después de tantos años. Cogí mi rosario, las cuentas lisas y frías deslizándose entre mis dedos temblorosos, pero las palabras de las oraciones no venían. Mi mente era un torbellino. Su frase se repetía sin parar como un disco rayado. Vieja inútil, vieja inútil, vieja inútil. Cada repetición arrancaba otro pedazo de la imagen que tenía de mí misma, de la madre, de la matriarca. Ellos ya no me veían así, me veían como una carga. La casa, al otro lado de la puerta, volvió a su ritmo. Oí la televisión encendiéndose, el sonido de platos lavándose en la cocina, las voces superponiéndose. Estaban siguiendo adelante. Aquel momento de crueldad para ellos quizás ya era un recuerdo incómodo, algo para ser olvidado. Para mí, sin embargo, fue un hito. Fue el final de un capítulo y el comienzo de algo que aún no entendía, pero sentía en cada fibra de mi ser que sería definitivo. La Isabel que entró en ese cuarto no sería la misma que saldría por la mañana. Al otro lado de la puerta, el mundo de ellos continuaba. Podía oír la voz de Luisa, mi nuera, hablando por teléfono. Su risa era como un trozo de cristal en mi silencio. No les importaba. La herida que me abrieron era invisible y, por lo tanto, para ellos, inexistente. Miré la fotografía de mi Alfonso en la mesita de noche. Sus ojos amables parecían preguntarme qué había pasado. ¡Ay, mi viejo! Qué bueno que no estás aquí para ver esto. Qué bueno que no estás aquí para ver al fruto de nuestro amor tratarme como un estorbo, como un mueble viejo que ya no sirve para nada. Tu ausencia nunca me dolió tanto como aquella noche. Agarré el rosario con más fuerza. Las cuentas de madera gastadas por años de oraciones parecían anclas sujetándome en medio de la tormenta. Empecé a rezar, pero las palabras salían secas, mecánicas. Dios te salve María, llena eres de gracia.
Mi mente no podía concentrarse. La imagen del rostro de Javier, retorcido de desprecio, se superponía al rostro sereno de la Virgen. No pedía venganza. Dios sabe que no. La venganza es un veneno que solo mata a quien lo bebe. Pedía algo mucho más difícil: claridad. Pedía una señal, una luz al final de este túnel oscuro en el que me habían arrojado. Dios mío, susurré al cuarto vacío. ¿Qué hago ahora? El silencio de mi cuarto era mi único compañero. Un silencio que por primera vez no era pacífico. Era un silencio pesado, lleno de palabras no dichas, de rencores tragados. Empecé a repasar mi vida, como una película antigua. Recordé las noches en vela cuando Javier era un bebé y tenía cólicos. Recordé vender mis únicos pendientes de oro para comprar la bicicleta que tanto quería. Recordé defender a mis hijos con uñas y dientes de cualquiera que se atreviera a hacerles daño. Y ahora, ¿quién me defendería de ellos? La respuesta era tan clara y tan aterradora como la oscuridad de afuera. Nadie. El dolor de la ofensa de Javier era agudo, pero el dolor del silencio de mis otros hijos era un dolor sordo que se extendía lentamente, contaminándolo todo. La complicidad de ellos fue la verdadera puñalada por la espalda. Ellos, que comieron de mi pan, que durmieron bajo mi techo, que recibieron mi amor incondicional, se quedaron callados. Permitieron que el hermano menor me humillara delante de todos, en la mesa que simbolizaba nuestra unión. En ese momento entendí que no había perdido solo el respeto de un hijo, sino el amor y la lealtad de todos ellos. Y esa constatación era mucho más pesada. Las horas se fueron arrastrando, lentas y tortuosas. El reloj de péndulo en la sala parecía marcar el ritmo de mi agonía. Tic-tac, vieja e inútil. Tic-tac, vieja e inútil. Cada campanada era un clavo siendo martillado en mi ataúd de madre. No salí del cuarto ni para beber agua. No sentía sed, no sentía hambre. Lo único que sentía era esa herida abierta, pulsando. Me sentía como un soldado abandonado en el campo de batalla, rodeada de enemigos que un día llamé familia. La casa, que siempre fue mi puerto seguro, se había convertido en territorio enemigo. En algún momento, en medio de la madrugada, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza, que era como un agua helada ahogándome, comenzó a evaporarse, dando lugar a un calor extraño. Un calor que subía desde el fondo de mi alma. No era rabia, era otra cosa. Era resolución, una determinación fría, dura como el diamante. Las lágrimas que contuve se petrificaron dentro de mí y se transformaron en la fundación de una nueva Isabel. Una Isabel que ellos no conocían. Una Isabel que ni yo misma sabía que existía. Sí, querían verme como una inútil. Yo les mostraría de lo que una vieja inútil era capaz. Miré mis manos, manos de 72 años, manchadas por el tiempo, deformadas por la artritis. Manos que cocinaron, que lavaron, que cosieron, que acariciaron. Manos que construyeron un hogar. Eran manos cansadas, sí, pero no eran inútiles. Todavía tenían fuerza, la fuerza que viene de la dignidad herida, la fuerza de quien no tiene nada más que perder. Y yo no lo tenía. Ya había perdido lo que me era más preciado, la ilusión de que era amada y respetada por mis propios hijos. Lo que viniera ahora sería ganancia. La decisión se formó en mi mente no como un plan complejo, sino como una única imagen, clara y poderosa. Una imagen que traía consigo una sensación de poder, de control, que no sentía desde hacía mucho tiempo. La imagen de una cerradura nueva, brillante, sólida, fuerte. Una cerradura que representaría un límite, una frontera entre mi espacio y el de ellos, entre mi dignidad y su desprecio. Sería el primer paso, un acto pequeño, casi doméstico, pero con un significado gigantesco. Sería mi primera declaración silenciosa de guerra, una guerra por mi propia alma. No recé más. Mi conversación con Dios había terminado. Él no me dio una respuesta en palabras, sino en sentimiento. Me dio la fuerza de la indignación justa. Puso en mi corazón la certeza de que no estaba pecando al defenderme. Pecado era lo que ellos habían hecho. Pecado era la ingratitud, el desprecio, la crueldad. Yo solo estaba reaccionando,
resurgiendo de las cenizas de la humillación que ellos crearon. No era una víctima, era una superviviente, y a partir de ese momento empezaría a luchar. La primera rendija de luz de la mañana comenzó a teñir el cielo de un gris pálido. Vi el día nacer desde mi ventana, y fue como si estuviera naciendo de nuevo. La Isabel que vivió para servir a los demás murió aquella noche. La Isabel que se levantó del sillón cuando el sol salió era una mujer diferente. Había una dureza en mi mirada, una firmeza en mi postura. El miedo había desaparecido. En su lugar había un propósito tan claro y tan fuerte como el sol que ahora iluminaba las montañas de Guanajuato. Sabía exactamente qué hacer. Me levanté, sintiendo las articulaciones crujir en protesta. Fui a mi armario y elegí un vestido sencillo pero limpio. Arreglé mi cabello blanco en un moño firme como siempre hacía, pero al mirarme en el espejo vi un cambio. Mis ojos ya no eran los ojos suaves y complacientes de una abuela. Había una llama allí, un brillo de acero. Era la mirada de un general antes de la batalla. Estaba lista. La casa aún dormía, sumergida en la inconsciencia de quien no sabe que el mundo ha cambiado mientras soñaba. Salí del cuarto de puntillas. La casa estaba fría y silenciosa. Pasé por el comedor y la mesa todavía estaba con los restos de la comida de la noche anterior. Los platos sucios, los vasos vacíos, una escena de abandono. Ni siquiera se habían molestado en limpiar el desorden. Aquello solo reforzó mi decisión. Para ellos, yo era parte del mobiliario, parte del servicio. Una presencia que solo se notaba cuando fallaba. Pero el fallo, ahora, sería el sistema entero, y ellos lo iban a sentir. Cogí mi bolso con el poco dinero que guardaba para emergencias, y aquella, sin duda, era la mayor emergencia de mi vida. Abrí la puerta principal con un cuidado infinito para no hacer ruido. El aire fresco de la mañana me golpeó en la cara y fue como un bautismo. Estaba dejando atrás no solo una casa dormida, sino toda una vida de sumisión. Cada paso en la calle desierta en dirección al centro era un paso hacia mi liberación. No sabía a dónde me llevaría este camino, pero por primera vez en mucho tiempo yo estaba al control del volante. Caminé por las calles empedradas que conocía como la palma de mi mano. El olor a pan fresco comenzaba a salir de las panaderías. Las luces de las casas comenzaban a encenderse. El mundo estaba despertando. Y yo también. Fui directamente a la ferretería de don Manuel, un amigo de mi difunto esposo. La tienda todavía estaba cerrada, pero sabía que él llegaba temprano para recibir la mercancía. Me senté en un banco de piedra enfrente y esperé. La paciencia, que antes era una virtud de madre, ahora era un arma de guerra. Y yo tenía toda la paciencia del mundo. Cuando don Manuel llegó, con su manojo de llaves ruidoso, se asustó al verme. «Doña Isabel, ¿pasó algo? ¿Está todo bien en casa?» Su preocupación genuina fue como un bálsamo en mi herida. Fue la primera amabilidad que recibía en casi 12 horas. Forcé una sonrisa y dije: «Está todo bien, don Manuel. Solo necesito un favor. Necesito las cerraduras más fuertes que usted tenga, las más seguras». Él me miró, confundido, pero no hizo más preguntas. Los amigos de verdad saben cuándo el silencio es la mejor respuesta. Él abrió la tienda y me mostró las opciones. El olor a metal, grasa y polvo me pareció el perfume de la libertad. Ignoré las cerraduras sencillas, las que eran fáciles de instalar. Señalé las más robustas, aquellas que parecían pertenecer a una caja fuerte de banco. «Quiero estas», dije, con una firmeza que lo sorprendió. Para la puerta principal y para la del patio. Él las envolvió en un papel de estraza y yo pagué con mis billetes arrugados. El peso de ese paquete en mi bolso era reconfortante. Era el peso de mi decisión convirtiéndose en algo real, tangible. Volví a casa por el mismo camino. El sol ya estaba más alto en el cielo y las calles ahora estaban llenas de vida. Pero yo me sentía en una burbuja, invisible. Mi enfoque era absoluto. No pensaba en la confrontación que vendría. No pensaba en su reacción. Solo pensaba en el siguiente paso, un paso a la vez. La primera tarea era instalar aquellas cerraduras. Yo misma,
con mis propias manos. Sería un acto simbólico. No estaba solo cambiando el metal, estaba cambiando las reglas del juego. La casa era mía y la ibas a reclamar de vuelta. Cuando llegué, la casa ya estaba despierta. Oí las voces viniendo de la cocina. Entré en silencio, como una sombra. No me vieron. Fui directamente a la puerta principal. Saqué las herramientas de mi Alfonso de una caja vieja en el lavadero. El destornillador, el alicate, encajaron en mi mano como si fueran extensiones de mi propia voluntad. Empecé a trabajar en la puerta principal. Mis dedos dolían. La artritis dificultaba los movimientos, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi alma. Y cada vuelta del tornillo era como una pequeña victoria. El ruido de mi trabajo finalmente llamó la atención. Primero vino Luisa, mi nuera. Se detuvo en el pasillo, de brazos cruzados, y me miró con una mezcla de desprecio y curiosidad. «¿Qué cree que está haciendo?», preguntó con esa voz que siempre parecía gotear veneno. No la miré. Continué mi trabajo, concentrada en el tornillo terco que no quería salir. «Estoy arreglando algo que se rompió», respondí en voz baja, sin desviar la atención. Ella resopló y volvió a la cocina, probablemente para chismear con su marido. Logré sacar la cerradura antigua. La miré en mi mano, tan frágil, tan gastada. Representaba mi confianza, mi vulnerabilidad. La puse a un lado con cuidado y cogí la nueva. Era pesada, sólida, imponente. Encajarla en el agujero de la puerta fue un esfuerzo, pero lo conseguí. Empecé a atornillarla en su lugar. Cada vuelta era una afirmación. Esta casa es mía. Este hogar es mío. Su ingratitud pasará de esta puerta. No estaba solo instalando una cerradura. Estaba construyendo una muralla. Fue entonces cuando apareció Javier. Vino con la cara arrugada de sueño y la rabia de ayer todavía en los ojos. ¿Pero qué demonios está haciendo? ¿Se volvió loca del todo? Su voz era alta, agresiva. Intentó quitarme las herramientas de la mano. Me aparté, protegiendo mi trabajo con mi cuerpo. Y entonces, por primera vez, lo miré. Miré profundamente en sus ojos, sin miedo, sin sumisión. Dejé que viera a la nueva Isabel que él mismo había creado la noche anterior. El silencio se extendió por un largo momento. La tensión era palpable. Y entonces dije las palabras que estaban ensayadas en mi corazón. «Estoy arreglando lo que estaba roto, hijo mío». El respeto. La cara de Javier pasó de la rabia a la más pura incredulidad. Parpadeó, como si no entendiera las palabras que dije. «¿Respeto?», repitió, la voz cargada de sarcasmo. «Usted se ha vuelto loca. Ha perdido el juicio por completo». «¿Qué es esto? ¿Un berrinche de vieja? ¿Porque dije unas cuantas verdades ayer? Pues sepa que no retiro ni una sola palabra». Gesticulaba, con el rostro rojo, esperando una reacción mía, esperando las lágrimas, la petición de disculpas, la sumisión de siempre. Pero no encontró nada de eso, solo mi silencio y mi mirada, que no se desvió de la suya ni por un segundo. La falta de reacción, por mi parte, lo desarmó. Su rabia necesitaba de mi sufrimiento para alimentarse, y yo no le di ese alimento. Se quedó allí, parado en medio del pasillo, con la boca entreabierta, sin saber cómo continuar la pelea que él mismo había comenzado. Era como un toro que embiste contra el torero, pero solo encuentra el vacío. Viendo que sus palabras ya no me alcanzaban, que sus gritos eran solo ruido en el aire, simplemente me di la vuelta. Recogí el resto de mis herramientas del suelo y la segunda cerradura, la del patio. Sin decir una palabra, comencé a caminar hacia el fondo de la casa. Cada paso que daba era una tortura para él. «¿A dónde va? Le estoy hablando. No me dé la espalda, vieja terca». Su voz me seguía, pero parecía lejana, como si viniera de otra habitación, de otra vida. No miré hacia atrás. Continué mi camino, pasando por la cocina donde Luisa ahora observaba la escena con los ojos desorbitados. Ella tampoco entendía lo que estaba pasando. Estaban acostumbrados a mi pasividad, a mi capacidad infinita de absorber los dolores y perdonar. Aquella nueva Isabel, firme y silenciosa, era una extraña para ellos. Llegué a la puerta del patio, una puerta de cristal y hierro que daba al pequeño jardín donde cultivaba mis rosas.
puse las herramientas en el suelo y comencé el proceso de nuevo. Esta vez, mis manos temblaban menos. La experiencia con la primera cerradura me dio una confianza inesperada. Ya sabía qué hacer, cómo forzar el tornillo, cómo encajar la nueva pieza. El sonido del destornillador trabajando era la banda sonora de mi revolución silenciosa. Adentro, Javier C. había callado. Solo observaba, desde la puerta de la cocina, a su vieja inútil desmontando y reconstruyendo la seguridad de la casa con una determinación que nunca había visto. Cuando terminé, el sol de la mañana ya entraba con fuerza por el cristal de la puerta. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano y miré mi trabajo. 2 cerraduras nuevas, 2 fortalezas. Guardé las herramientas en la caja de mi Alfonso, con un sentimiento de misión cumplida. Respiré hondo y me preparé para el siguiente paso. Caminé de regreso a la sala, donde Javier y Luisa ahora cuchicheaban en el sofá. Mis otros hijos, que se habían despertado con la confusión, estaban parados en las esquinas, sin saber qué lado tomar, como siempre. Su neutralidad era la peor forma de cobardía. Me detuve en el centro de la sala. El silencio volvió a instalarse, todos los ojos en mí. Saqué del bolsillo de mi falda 2 manojos de llaves nuevas y brillantes. Puse uno de ellos sobre la mesita de centro. Esta casa. Comencé, y mi voz salió firme, clara, sin ningún temblor. Siempre ha sido un hogar de puertas abiertas. Creí que el respeto era una regla que no necesitaba escribirse. Estaba equivocada. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. A partir de hoy las cosas cambian. Esta casa tiene dueña y la paz de esta dueña no será más perturbada. Estas son las copias de las llaves nuevas. Continué, señalando el manojo sobre la mesa. Pueden ir y venir, como siempre lo han hecho, pero su libertad termina donde comienza mi sosiego. Cualquier grito, cualquier ofensa, cualquier acto de falta de respeto, y estas llaves serán retiradas. ¿Fui clara? Nadie respondió. Solo me miraban con una mezcla de shock y rabia contenida. No podían creer lo que estaban oyendo. La madre sumisa, la abuela buena, se había transformado en una figura de autoridad incuestionable, y no sabían cómo reaccionar a eso. Cogí el segundo manojo de llaves, el mío, y lo guardé en mi bolsillo. Voy a mi cuarto, ahora. No quiero que me molesten. Y, una vez más, les di la espalda y me fui a mi refugio. Esta vez, cuando cerré la puerta, el sonido del clic de la cerradura fue diferente. Ya no era un sonido de aislamiento, de huida. Era un sonido de poder, de control. Yo estaba al mando de mi propio territorio. Me senté en mi sillón y por primera vez en muchas horas me permití respirar aliviada. La primera batalla estaba ganada. En las horas siguientes, la casa se sumergió en un silencio extraño y tenso. No era paz, era una tregua armada. Podía oírlos moverse por la casa, pero eran pasos cuidadosos, como si tuvieran miedo de hacer ruido. Las conversaciones eran susurros apresurados que se detenían abruptamente en cuanto yo salía del cuarto para ir a la cocina a beber un vaso de agua. Me miraban de reojo, con resentimiento. Yo era una extraña, una carcelera en la casa que ellos consideraban suya. El almuerzo fue la prueba definitiva del nuevo orden. Nadie se sentó a la mesa del comedor. Cada uno cogió un plato de sobras de la nevera y se fue a comer a un rincón diferente de la casa. Javier comió en el patio, de espaldas a la casa. Luisa se encerró en su cuarto. Los otros hijos comieron de pie en la cocina, en silencio, y lavaron sus platos. No hubo la comunión del almuerzo. La gran mesa de madera quedó vacía, un monumento silencioso a la familia que se había roto. Y, ¿quieren saber algo? No extrañé el ruido. El silencio, aunque tenso, era mejor que la compañía forzada de la noche anterior. Pasé la tarde en mi cuarto con la puerta cerrada, leyendo mi Biblia. No por penitencia, sino por consuelo. Las palabras de los salmos me daban fuerza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Repetía estas palabras como un mantra. No estaba sola en esta lucha. Mi fe, que siempre fue mi refugio, ahora era mi armadura. Sabía que no aceptarían esta nueva situación de buen grado,
La rebelión se estaba planeando en los rincones silenciosos de mi casa, y no estaba equivocada. Al empezar la noche, cuando necesité ir al baño, pasé por el pasillo y la puerta del cuarto de Javier y Luisa estaba entreabierta. Oí la voz de ella, un susurro venenoso y sibilante. No podemos dejar las cosas así. Está senil, es peligrosa. Javier tiene que tomar el control. Quizás sea hora de hablar con ese doctor sobre una interdicción, por su propio bien, claro, ponerla en un lugar donde puedan cuidarla como es. Debido, las palabras me golpearon como piedras de hielo. Por su propio bien, la excusa de todos los tiranos. Se me heló la sangre, así que ese era el plan. No era solo controlarme, era borrarme, declararme incapaz, sacarme de mi propia casa, arrojarme a un asilo para que ellos pudieran vivir en paz con mi herencia. La crueldad del plan era de una frialdad calculadora que me dejó sin aliento. No querían solo silenciarme, querían anularme, transformarme en un problema resuelto, en una cuenta pagada. La ofensa de Javier había sido un acto de rabia. Esto era mucho peor. Esto era una conspiración. Volví a mi cuarto sin hacer ruido. Mi corazón latía descontrolado en el pecho, una mezcla de miedo y furia. Me senté en la oscuridad y la resolución que sentí por la mañana se solidificó aún más. Las cerraduras no eran suficientes. Estaban dispuestos a ir mucho más lejos para retomar el control. Y yo necesitaba estar un paso por delante. Necesitaba más que cerraduras y reglas. Necesitaba la ley de mi lado, una protección que no pudieran romper con mentiras e informes médicos comprados. La imagen de don Ramiro, un viejo abogado amigo de la familia, un hombre serio y correcto, surgió en mi mente. Él era mi próxima parada. Ya no podía luchar esta guerra sola, con mis propias manos. Necesitaba un ejército, y mi ejército estaría hecho de papel membretado, de firmas reconocidas ante notario, de cláusulas y párrafos que no podrían ignorar. La batalla por la casa acababa de subir de nivel, y yo estaba lista para luchar. La noche fue larga, pero diferente a la anterior. No hubo vigilia, no hubo petición de claridad, hubo estrategia. Me acosté en la cama, pero no dormí. Me quedé repasando el plan en mi cabeza. Necesitaba actuar rápido antes de que tuvieran la oportunidad de poner en práctica su cruel plan. El amor de madre que aún quedaba en mí, ese hilito terco de esperanza, se rompió de una vez al oír las palabras de Luisa. Ahora era una cuestión de supervivencia, mi dignidad contra su codicia. A la mañana siguiente me levanté antes que nadie, como el día anterior. La rutina de mi pequeña revolución se estaba estableciendo. Me vestí con un cuidado extra. Me puse mi mejor vestido, un par de zapatos cómodos pero elegantes y mi escapulario al cuello. No iba a ver al abogado como una víctima, sino como una clienta, una mujer que sabía lo que quería y que estaba dispuesta a luchar por lo que era suyo por derecho. Al mirarme en el espejo, asentí a la mujer que veía allí. Lo conseguiríamos. Salí de casa en silencio. La calle todavía estaba tranquila. El aire fresco de la mañana parecía limpiar mi mente, dándome la calma necesaria para lo que vendría a continuación. No tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por una especie de furia helada, una determinación inquebrantable. Me llamaron inútil. Planearon desecharme como basura. Subestimaron la fuerza de una mujer que construyó su mundo con sus propias manos y que no dejaría que lo destruyeran sin luchar. El despacho de don Ramiro estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con un ascensor de rejas que crujía. El olor a papel viejo y café fuerte me acogió. Me recibió con la sorpresa y la amabilidad de siempre. «Doña Isabel, qué placer, pero qué sorpresa. ¿A qué debo el honor?» Me ofreció un café y acepté. Necesitaba la cafeína para mantener la mente afilada. Me senté en la silla de cuero frente a su imponente escritorio y esperé a que se acomodara. «Don Ramiro», comencé, con la voz tranquila y medida, «he venido aquí porque necesito su ayuda. Necesito proteger lo que es mío». Y entonces, sin rodeos, sin lágrimas, sin sentimentalismo, se lo conté todo. Le conté sobre la humillación en el almuerzo del domingo. Le conté sobre mi noche de decisión.
Le conté sobre las cerraduras nuevas y le conté sobre el plan que oí la noche anterior, el plan de declararme interdicta y meterme en un asilo. Mientras hablaba, la expresión de don Ramiro cambió de la sorpresa a la preocupación y de la preocupación a una indignación contenida. Él conocía a mi familia desde hacía años, vio crecer a mis hijos, apretó los labios finos mientras yo relataba su crueldad. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, tamborileando los dedos sobre la mesa. Entonces me miró, y sus ojos, detrás de las gafas de montura gruesa, eran firmes. «No van a hacer eso, doña Isabel», dijo, con una convicción que me calentó el corazón. «No mientras yo sea su abogado. Vamos a asegurarnos de que usted esté a salvo. Y vamos a hacerlo ahora». Lo que sucedió en las horas siguientes en el despacho de don Ramiro fue una lección de cómo la ley puede ser un escudo para los justos. No perdió el tiempo. Con una eficiencia impresionante, comenzó a sacar archivos, a tomar notas, a dictar párrafos a su secretaria con una voz que no admitía réplica. Me lo explicó todo con una paciencia de santo, traduciendo el lenguaje jurídico a mi lenguaje. Habló sobre usufructo, sobre testamento vital, sobre documentos que me protegerían de cualquier intento de interdicción. Yo, que siempre pensé que esas cosas eran un mundo lejano, ahora veía en ellas mi salvación. Redactó un documento allí mismo, frente a mí, un poder notarial que me daba el derecho de nombrar a quien yo quisiera para tomar decisiones por mí, en caso de que un día yo realmente no pudiera más. Y lo nombré a él, a don Ramiro, no a uno de mis hijos, no a uno de los herederos de mi sangre y de mi casa. Nombré al hombre que, en pocas horas, me demostró más lealtad que ellos en toda una vida. Con cada firma mía en ese papel membretado, sentía que un peso se me quitaba de encima. Cada trazo del bolígrafo era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi dignidad. Después, tomó la escritura de la casa que Alfonso y yo construimos con tanto sudor. Me mostró la cláusula que decía que la propiedad era mía, enteramente mía, después de su muerte. No era de ellos. Eran mis invitados. Invitados que, durante mucho tiempo, se creyeron dueños del castillo. Don Ramiro preparó una notificación extrajudicial, un documento con un lenguaje frío y cortante que dejaba claro que cualquier acción legal en mi contra sería considerada de mala fe, dada la situación de abuso emocional que él mismo estaba presenciando. Me estaba armando hasta los dientes y mi munición era la verdad. Salí de su despacho a media tarde, con una copia de todos los documentos guardada de forma segura en mi bolso. El sol estaba fuerte, pero no sentía el calor. Sentía una serenidad helada. La mujer que entró en ese despacho con el corazón en un puño, con miedo de ser borrada del mundo, ya no existía. La mujer que caminaba de regreso a casa era una fortaleza. La ley ahora estaba de mi lado. La justicia de los hombres, por primera vez, parecía estar alineada con la justicia de Dios. Ya no estaba sola en mi trinchera. La caminata de regreso fue diferente. Miraba a la gente, a las tiendas, al flujo de la vida, y me sentía parte de todo aquello de nuevo. El plan de ellos de aislarme en un asilo, de transformarme en una no persona, había fracasado incluso antes de empezar. Tenía un escudo. Mi bolso, con esos papeles dentro, pesaba como oro. Era mi tesoro, la prueba de mi existencia, de mi cordura y de mi derecho. El derecho a vivir y morir en mi casa, en mis términos. Estaba lista para la siguiente fase de la batalla. Al llegar a casa, la atmósfera de silencio tenso continuaba. Apenas me miraron cuando entré. Dije nada. No. Fui a la cocina, preparé un té de manzanilla y me senté a la mesa, la misma mesa de la humillación. Pero ahora me sentía diferente allí. Era la dueña de esa mesa, de esa cocina, de esa casa, y ellos iban a aprenderlo de la manera más difícil. Esperé, con la paciencia que la vida me enseñó, hasta el anochecer. Esperé a que todos estuvieran en casa, reunidos, para que el mensaje fuera entregado a todos de una vez, sin espacio para distorsiones o chismes. Cuando me di cuenta de que todos estaban presentes, me levanté. Fui a la sala,
donde Javier y Luisa veían la televisión a un volumen innecesariamente alto. Mis otros hijos estaban dispersos, uno con el móvil, otro leyendo una revista. Me paré frente al televisor bloqueando su visión. Necesito hablar con todos ustedes ahora en la sala. Mi voz no era alta, pero tenía un tono de mando que hizo que todos, incluso Javier, me obedecieran sin cuestionar. Se levantaron, reacios, y se reunieron en la sala de estar, los rostros cerrados en una máscara de resentimiento y curiosidad. Se sentaron en los sofás y sillones, mirándome. Yo permanecí de pie, en el centro de la sala, como una fiscal ante el jurado. Miré a cada uno de ellos, uno por uno, detenidamente. Miré a Javier, a Luisa, a mis otros hijos, los cómplices silenciosos. Dejé que el silencio se alargara, que su incomodidad creciera. No sabían qué esperar. Quizás otra regla, otra queja. No tenían idea de la bomba que estaba a punto de estallar. Y saboreé ese pequeño momento de poder, el poder que ellos mismos me forzaron a encontrar. Sé lo que están planeando, comencé, y las palabras cayeron en el silencio de la sala como piedras. Vi el sobresalto en los ojos de Luisa. Vi a Javier tragar saliva. Vi a mis otros hijos intercambiar miradas asustadas. Oí su conversación anoche, el plan de declararme senil, de interdictarme, de ponerme en un lugar donde puedan cuidarme. Repetí sus palabras con un sarcasmo frío que no sabía que poseía. La máscara de inocencia se les cayó del rostro a todos, reemplazada por el pánico de quien ha sido pillado infraganti. El shock de ellos era visible. Luisa palideció. Parecía que iba a desmayarse. Javier abrió la boca para protestar, para negar, pero no le salió ninguna palabra. No les di tiempo para recuperarse. Continué, con la voz firme como una roca. Solo quiero que sepan una cosa. He pasado el día de hoy tomando mis propias precauciones. La ley que pensaron usar en mi contra ahora es mi escudo. Saqué los documentos del bolso y los puse sobre la mesa de centro. El ruido del papel fue el único sonido en la sala. Esta casa es mía, legal, jurídica y moralmente. Cualquier intento de sacarme de aquí, de tomar el control de lo que es mío, será tratado como lo que es, un crimen. He nombrado un apoderado legal que no es ninguno de ustedes. He dejado instrucciones claras con mi abogado, don Ramiro, que a partir de hoy representa mis intereses. Cualquier informe médico sospechoso, cualquier petición judicial, será combatida con toda la fuerza de la ley y con una denuncia formal por abuso y coacción. En ese momento, sentí que no estaba firmando solo un papel, sino un decreto de liberación, y sé que Dios estaba guiando mi mano. Escribe un amén en los comentarios si crees que la justicia divina nunca falla. El silencio que siguió fue el más absoluto que he presenciado. Era un silencio de derrota, un silencio de impotencia. Me miraban, pero ya no me veían como la viejita, frágil e indefensa. Veían a una adversaria que se les había adelantado, que los había desarmado, que había dado la vuelta al juego de una manera que jamás podrían haber imaginado. La vieja inútil tenía un abogado, tenía documentos, tenía un plan. Y, sobre todo, tenía una determinación que no podrían quebrar. La Guerra Fría había terminado, y yo había ganado la batalla sin disparar un solo tiro, solo con la fuerza de la verdad. Javier fue el primero en levantarse, pero ya no había rabia en sus ojos, solo una especie de pavor resignado. Miró los papeles en la mesa, luego a mí, y salió de la sala sin decir una palabra. Se fue a su cuarto y dio un portazo. Luisa lo siguió, llorando silenciosamente. Mis otros hijos se quedaron allí, paralizados, sin saber qué hacer o decir. Eran los soldados de un ejército cuyo general acababa de huir del campo de batalla. Yo había quebrado la columna vertebral de su conspiración. Recogí mis papeles de la mesa, los guardé de nuevo en el bolso y me fui a mi cuarto. No dije nada más. No era necesario. El mensaje había sido entregado y el recado muy bien dado. Aquella noche, la casa se quedó más silenciosa que nunca. Ya no era una tensión de Guerra Fría, era el silencio del vacío, el silencio que queda después de que la tormenta pasa y se lo lleva todo. Sabía que la convivencia allí se había vuelto imposible. La confianza,
que ya estaba agrietada, ahora estaba pulverizada. No había vuelta atrás. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Sí, estaba a salvo. Sí, había protegido mis derechos y mi dignidad. Pero para ello, tuve que declarar la guerra a mi propia familia. Tuve que exponer su codicia y su crueldad. Había ganado la batalla, pero el campo de batalla era mi propio hogar. Y sabía que, a pesar de mi victoria legal, no podría seguir viviendo allí, no con ellos, no con las sombras de lo que había sucedido en cada rincón de la casa. La paz que tanto buscaba no vendría solo con cerraduras y documentos. En los días que siguieron, la casa se convirtió en un purgatorio. Vivíamos como fantasmas, cruzándonos en los pasillos sin intercambiar una palabra, sin una mirada. La comida se hacía y se comía en silencio. Las puertas se mantenían cerradas, la televisión apagada. Era una convivencia insoportable, un recordatorio constante de la fractura expuesta que existía entre nosotros. Tenía mi cuarto, mi refugio, pero toda la casa estaba contaminada por el rencor y el resentimiento. Necesitaba tomar una decisión final, la más difícil de todas. Una noche no pude dormir. El silencio de la casa era opresivo. Me quedé mirando por la ventana de mi cuarto, a la calle dormida, y pensé en todos los años que pasé en esa casa. Las fiestas de cumpleaños en el patio, las noches de Navidad en la sala, el olor a café recién hecho en las mañanas de domingo. Recuerdos felices, ahora manchados por la tristeza del presente. Me di cuenta de que me estaba aferrando a paredes, a ladrillos, a un pasado que ya no existía. El hogar ya no era la casa, el hogar era la paz, y la paz ya no vivía allí. Fue entonces cuando la idea más drástica, la más terrible y al mismo tiempo la más liberadora surgió en mi mente. ¿Y si renunciaba a todo? ¿Y si la verdadera victoria no era mantener la casa, sino liberarme de ella y en consecuencia de ellos? ¿Y si mi paz costaba el precio de todo lo que había construido? La idea me asustó al principio. Vender la casa, irme, ¿a dónde? Era una mujer de 72 años. Empezar de nuevo parecía imposible. Pero la alternativa, seguir viviendo en ese mausoleo de recuerdos rotos, era aún más aterradora. La tensión alcanzó su punto máximo unos días después. Era un viernes por la noche. Estaba en mi cuarto leyendo cuando oí un ruido proveniente del portón de la entrada. Un ruido de metal golpeando, de llaves siendo forzadas en la cerradura. Mi corazón se disparó. Fui a la ventana de la sala con cuidado y miré por la rendija de la cortina. Era Javier, borracho. Estaba golpeando el portón, gritando mi nombre, insultándome. Había olvidado las llaves nuevas y, en su furia ebria, intentaba forzar la entrada a su propia casa. Observar esa escena fue la gota que colmó el vaso. Ver a mi hijo, al hombre que crié, actuando como un invasor, un bandido, tratando de forzar la entrada a la casa que debería ser su refugio, rompió la última fibra de esperanza que aún albergaba. Ese ya no era mi Javier. Ese era un extraño, un hombre consumido por la rabia y el resentimiento. La confianza no solo estaba rota, estaba muerta y enterrada. Y en ese momento supe, con una certeza absoluta y dolorosa, lo que tenía que hacer. La casa tendría que venderse. No abrí la puerta. Me quedé allí, parada detrás de la cortina, con el corazón martilleando contra mis costillas, y presencié aquel espectáculo deprimente. Gritaba mi nombre, me culpaba de todo, de sus fracasos, de su infelicidad. Cada palabra era un cuchillo, pero los cuchillos ya no encontraban carne que cortar, solo el hueso duro de mi decisión. Aquel hombre de ahí fuera, aporreando mi portón, no era mi hijo. Era el monstruo que la ingratitud y el orgullo habían creado. Aquel triste espectáculo no me enfadó, me dio lástima y una certeza helada. El final había llegado. Finalmente, después de un tiempo que pareció una eternidad, la puerta fue abierta desde dentro por uno de mis otros hijos. Javier entró tambaleándose, todavía mascullando ofensas. Me aparté de la ventana antes de que pudiera verme. Volví a mi cuarto y cerré la puerta con llave. El sonido de mi propia cerradura, la que yo misma instalé,
Nunca me pareció tan necesario. Ya no me sentía segura en esa casa. Las paredes que antes me protegían ahora parecían finas como el papel, incapaces de contener la toxicidad que emanaba de mi propia familia. El hogar había sido violado de una forma que ninguna cerradura podría arreglar. Aquella noche no dormí, pero no fue una noche de angustia como las otras. Fue una noche de duelo y de liberación. Me senté en mi sillón y lloré. Lloré no por la humillación, no por el miedo. Lloré por la pérdida de mi hijo, por la muerte de mi familia tal como la conocía. Lloré por los recuerdos felices que ahora estaban manchados para siempre. Dejé que el dolor lavara mi alma, como una lluvia fuerte que limpia las calles. Y cuando las lágrimas se secaron, alrededor de las 3 de la mañana, sentí una paz extraña. La paz de quien acepta lo inevitable. La paz de quien sabe que el único camino a seguir es hacia adelante, aunque eso signifique dejarlo todo atrás. Cogí un cuaderno y un bolígrafo. Con mano firme empecé a hacer una lista. No una lista de agravios, sino una lista de acciones. Llamar a don Ramiro, buscar inmobiliarias, ver anuncios de casas pequeñas en alquiler, hacer cajas. Era un plan de guerra, pero también un plan de huida. Un plan para mi nueva vida. Una vida donde el silencio sería de paz, no de tensión. Una vida donde la soledad sería una elección, no una imposición. Estaba planeando el desmantelamiento de un sueño, pero también la construcción de mi supervivencia. En cuanto amaneció, no dudé. Cogí el teléfono y marqué el número del despacho de don Ramiro. Sabía que era temprano, pero confiaba en que entendería la urgencia. Atendió con voz somnolienta, que pronto se volvió alerta cuando me identifiqué. «Doña Isabel, ha pasado algo. ¿Han hecho algo?» La preocupación en su voz fue un consuelo. «Peor, don Ramiro, peor», respondí, y le relaté de forma breve y objetiva la escena de la noche anterior. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «He tomado una decisión, don Ramiro», continué, con la voz sin una pizca de vacilación. «Quiero vender la casa». Se quedó en silencio de nuevo por más tiempo. «Doña Isabel, ¿está segura? Es una decisión muy seria. Podemos tomar otras medidas, órdenes de alejamiento». Lo interrumpí con toda la amabilidad que pude reunir. «Estoy absolutamente segura. Ya no se trata de medidas legales, amigo mío. Se trata de mi paz de espíritu. Esta casa ha dejado de ser un hogar. Se ha convertido en una prisión. Y quiero mi libertad. Por favor, inicie los trámites lo antes posible». Él suspiró, un suspiro de quien entiende que la batalla ha ido demasiado lejos. «Como usted desee, doña Isabel. Si esa es su voluntad, la cumpliré. Contactaré con una inmobiliaria de confianza hoy mismo. La mantendré informada de todo». Colgué el teléfono y sentí como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de encima. La decisión estaba tomada. La máquina estaba en movimiento. Ya no había vuelta atrás. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza en el futuro. Un futuro que sería solo mío. En los días siguientes, viví en un estado de calma surrealista. La familia continuaba en su mundo de silencios y miradas torcidas, completamente ajena a la bomba de relojería que yo había activado bajo sus pies. No sabían que los agentes inmobiliarios ya tenían las fotos de la casa. No sabían que el anuncio de «Se vende» ya se estaba preparando. Yo actuaba con normalidad, cuidaba de mis plantas, leía mis libros, iba a misa, pero por dentro era un torbellino de actividad silenciosa. Empecé a separar mis cosas, discretamente, lo que era esencial, lo que tenía valor sentimental. El resto era solo resto. Empecé a empaquetar mis recuerdos en cajas pequeñas que guardaba en el fondo de mi armario. Fotografías antiguas, las cartas que Alfonso me escribía, el primer zapatito de punto de cada uno de mis hijos. Cada objeto era un pequeño dolor, un recuerdo de un tiempo que no volvería, pero ya no lloraba. Simplemente lo envolvía todo con cuidado, como si estuviera preparando un entierro digno para mi pasado. Me estaba desapegando poco a poco de las anclas que me ataban a esa vida de rencores. Don Ramiro me llamaba todos los días con actualizaciones. Fue rápido y eficiente. En menos de una semana,
Ya tenía un comprador, una pareja joven con hijos pequeños que se enamoró del patio y de la luz que entraba por las ventanas. Hicieron una oferta generosa, una oferta que me permitiría comprar un lugarcito para mí y aún tener suficiente para vivir con tranquilidad el resto de mis días. La ironía era dolorosa. La casa que fue escenario de mi mayor dolor sería la cuna de la felicidad de otra familia. Quizás fuera esa la forma del universo de equilibrar las cosas. Acepté la oferta sin dudarlo. Los papeles se firmaron en el despacho de don Ramiro sin que mis hijos supieran nada. La casa ya no era mía. Legalmente ya pertenecía a otros. El plazo para la desocupación era de 30 días. 30 días. Tenía un mes para cerrar 50 años de historia. Un mes para comunicar a mi familia que ya no tenían un techo. La tarea parecía monumental, aterradora, pero sabía que era necesaria. Era el acto final de esta tragedia familiar. Aquella noche, con el contrato de venta guardado en mi bolso, supe que era el momento. Ya no había por qué posponerlo. Necesitaban saberlo. Necesitaba cerrar este capítulo para poder empezar el siguiente. Esperé de nuevo a que todos estuvieran en casa, reunidos por la rutina, aunque no por el afecto. La televisión estaba encendida, el mismo programa de siempre, el mismo escenario de negación e indiferencia. Y, una vez más, me preparé para romperlo en 1000 pedazos. Respiré hondo, le pedí a Dios una última dosis de valor y fui a la sala. Me paré frente a ellos, pero esta vez no me paré frente al televisor. Me detuve en el centro de la sala, como la última vez, pero con una postura diferente. Ya no era una postura de confrontación, sino de finalización. Me miraron con el aburrimiento de siempre, esperando otra queja, otra regla. Poco sabían ellos que aquella sería la última vez que nos reuniríamos como familia en esa sala. Necesito que me escuchen con mucha atención. Comencé, y mi voz era tan tranquila que los sorprendió. Esta será la última conversación que tendremos en esta casa. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que aún no comprendían. Javier resopló poniendo los ojos en blanco. Ahí viene el sermón, le masculló a Luisa, que esbozó una sonrisita de desdén. La arrogancia de ellos, incluso después de todo, era increíble, y eso solo hizo que lo que iba a hacer a continuación fuera más fácil. Caminé hasta la vieja vitrina que estaba en un rincón de la sala, una pieza que había estado en mi familia por generaciones. Abrí la puerta de cristal y de una cajita de madera saqué un manojo de llaves antiguas. Eran las llaves originales de la casa, las que yo había cambiado. Llaves que abrieron esas puertas durante décadas. Volví al centro de la sala y puse ese manojo de llaves viejas y gastadas sobre la mesita de centro. El sonido del metal golpeando la madera fue seco, definitivo, como el sonido del martillo de un juez. Miraron las llaves confundidos. No entendían el simbolismo. Los crié a todos ustedes en esta casa, dije, mirando el rostro de cada uno. Les di mi amor, mi tiempo, mi comida, mi salud. Les di mi vida entera dentro de estas paredes. Mi voz seguía tranquila, pero había un temblor de emoción contenida en ella. Y ustedes, a cambio, me pagaron con desprecio. Me pagaron con un insulto que rasgó mi alma. Me pagaron con un silencio cómplice que fue aún peor que la ofensa. Conspiraron para sacarme de aquí. Y, cuando no lo consiguieron, uno de ustedes intentó entrar por la fuerza, como un ladrón, a la casa que lo vio nacer. Al decir esto, miré directamente a Javier, que bajó la vista finalmente avergonzado. Ustedes destruyeron este hogar. Lo llenaron de una amargura que hizo el aire irrespirable. Mataron el espíritu de esta casa. Y por eso, por todo esto, he tomado una decisión final. Hice una larga pausa, dejando que el peso de mis palabras los aplastara. Me miraban ahora con una atención desesperada, un miedo primordial comenzando a aparecer en sus ojos. La arrogancia había desaparecido. Finalmente, se dieron cuenta de que aquello era serio, que aquello era el final. Miré las llaves viejas en la mesa, luego a ellos, y pronuncié la sentencia que cambiaría la vida de todos nosotros para siempre. Mi voz no vaciló. Fue clara, firme e irrevocable. La casa se vendió esta mañana. El impacto de la frase fue inmediato y devastador.
Fue como si una bomba silenciosa hubiera detonado en medio de la sala. Luisa se llevó la mano a la boca, con los ojos desorbitados de puro horror. Mis otros hijos se miraron entre sí, incrédulos, como si hubiera hablado en otro idioma. Javier levantó la cabeza bruscamente, el rostro una máscara de shock y furia. «¿Qué? No puede haber hecho eso. Es mentira. Está mintiendo», gritó con la voz finalmente quebrada. «No es una mentira, hijo mío», respondí, con una serenidad que lo enfureció aún más. «Es un hecho. El contrato está firmado. Los nuevos dueños son una familia amable que sabrá criar a sus hijos aquí con el amor y el respeto que ustedes nunca aprendieron». Cogí mi bolso, saqué el contrato de venta y lo puse sobre la mesa, encima de las llaves viejas. La ley está de mi lado, como bien saben, y la ley dice que esta casa ya no es nuestra. Tienen exactamente 30 días para encontrar un nuevo lugar para vivir. El caos se instaló. Javier se levantó de un salto derribando la mesita de centro. Gritaba, me llamaba loca, vieja maldita, traidora. Luisa lloraba histéricamente, no de tristeza, sino de rabia, diciendo que yo les había destruido la vida. Mis otros hijos, por primera vez, salieron de su pasividad y comenzaron a hablar, a suplicar, a preguntar cómo pude haber hecho eso, pero era demasiado tarde. Las súplicas de ellos ahora eran como lluvia sobre un tejado de hierro, ruidosas, pero incapaces de penetrar. Yo simplemente me quedé allí, de pie, presenciando la implosión de la familia que un día tanto amé. Los dejé gritando en la sala. No había nada más que decir. Sus palabras eran como las de un ahogado, burbujas de aire llenas de pánico, pero completamente inútiles contra la fuerza del océano. Caminé hacia mi cuarto, y cada paso era una reafirmación de mi decisión. Cerré la puerta detrás de mí y, esta vez, el clic de la cerradura fue el sonido de la paz. Afuera, la tormenta que sembraron finalmente llegaba, y tendrían que enfrentarla solos. No sentía alegría, no sentía triunfo. Sentía solo el alivio exhausto de un soldado que finalmente abandona el campo de batalla, dejando a los muertos atrás. El mes que siguió fue la cosa más extraña y triste que he vivido. La casa, que siempre estuvo llena de vida, aunque una vida tensa, se convirtió en un mausoleo en cuenta regresiva. El sonido que predominaba era el de la cinta adhesiva cerrando cajas de cartón. Las conversaciones cesaron por completo. Se movían como sombras, empacando sus vidas, sus pertenencias, con una rabia silenciosa y resentida. Con cada mueble arrastrado, con cada objeto guardado, el eco en la casa aumentaba, un vacío que crecía día tras día. Era el sonido del fin. Intentaron hablar conmigo, claro. Vinieron uno por uno, con estrategias diferentes. Mi hijo mayor intentó la lógica, hablando de finanzas, de cómo era una locura vender la casa de la familia. Mi nuera intentó el chantaje emocional, usando a los nietos, diciendo que los estaba privando de la casa de sus abuelos. Y Javier vino una noche, tocó a mi puerta y, cuando abrí, sus ojos estaban rojos. Pidió perdón. Un perdón desesperado, nacido del miedo a quedarse sin techo, no del arrepentimiento sincero. Lo escuché con calma y al final dije solo, te perdono, hijo mío, pero perdonar no significa olvidar y no significa que deba seguir viviendo en el lugar de mi dolor. La decisión está tomada. Mientras ellos desmontaban sus vidas, yo construía la mía. Con la ayuda de don Ramiro, encontré una casita para alquilar en un pueblo vecino, pequeña, humilde, con un pequeño patio y una ventana en la cocina que daba a las montañas. Fui a visitarla una sola vez y supe que era allí. Era un lugar de paz. Comencé mi propio empaque, pero el mío era diferente. El de ellos era un acto de expulsión. El mío, un acto de elección. Seleccionaba con cuidado lo que me llevaría. Mi ropa, mis libros, mis santos, la foto de mi Alfonso y la pequeña caja de madera con los recuerdos que no podía dejar atrás. El resto lo donaría. Los 30 días pasaron volando y, al mismo tiempo, se arrastraron. La tensión era casi física. En el último día, un camión de mudanzas se detuvo frente a la... Fue un día gris, lluvioso,
como si el cielo de Guanajuato llorara por el final de nuestra historia. Observé desde mi ventana, mientras cargaban sus sofás, sus camas, sus cajas. Observé mientras ellos, uno por uno, subían a sus coches sin siquiera un gesto de despedida. Eran extraños saliendo de una casa que ya no les pertenecía. Javier fue el último en salir. Se quedó parado en la acera por un largo tiempo, mirando la casa vacía. Luego, se dio la vuelta y miró hacia mi ventana. Nuestros ojos se cruzaron por última vez a través del cristal. Ya no había rabia en su rostro, solo un vacío, una desolación profunda. Parecía finalmente entender la magnitud de lo que había perdido. No solo la casa, sino a su madre. Sacudió la cabeza lentamente, subió al coche y se fue. Y con él, se fue el último vestigio de mi vida anterior. Cuando el camión y los coches desaparecieron en la esquina, un silencio profundo descendió sobre la casa. Un silencio que nunca antes había oído. Era el silencio del vacío absoluto. Me quedé sola. Salí de mi cuarto y caminé lentamente por todas las habitaciones vacías. Las marcas de los muebles en las paredes eran como cicatrices. El eco de mis pasos en el suelo de madera era la única compañía. Fui al comedor y toqué la gran mesa de madera que había decidido dejar para los nuevos dueños. Era demasiado pesada, llena de recuerdos demasiado pesados. Pasé la mano por la pared del pasillo, donde antes estaban las fotos de los niños. Fui al patio, donde las risas de mis nietos aún parecían resonar en el viento. Ya no era mi hogar, era solo una casa, una cáscara vacía, llena de fantasmas. Fui a la puerta principal, cogí mi pequeña maleta y la caja con mis recuerdos. Miré hacia atrás una última vez, no con tristeza, sino con una sensación de deber cumplido. Había sobrevivido. Cerré la puerta y la cerré con la llave nueva. Dejé la llave en el buzón, como había acordado con don Ramiro, y me fui sin mirar atrás. Mi nueva vida comenzó con la simplicidad de abrir una puerta. La puerta de mi casita alquilada. Olía a pintura fresca y a un nuevo comienzo. No había lujo. Las habitaciones eran pequeñas, los muebles, pocos y sencillos. Pero cada centímetro de ese lugar era mío, mi santuario, mi territorio de paz. Lo primero que hice fue desempacar la foto de mi Alfonso y ponerla en la mesita de noche. Después, mis santos, en la estantería de la sala. Por último, mi Biblia. Con esos 3 pilares en su lugar, me sentí en casa. Aquella primera noche dormí un sueño profundo y sin sueños. Un sueño que no tenía desde hacía años. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de los pájaros, no con el silencio tenso de una guerra fría. Hice mi café en mi pequeña cocina y me senté en el porche de atrás, mirando las montañas. El aire era puro, el silencio era dulce. Era el silencio de la paz, de la soledad elegida. Una soledad que no era vacía, sino llena de mí misma. Por primera vez en décadas, no tenía que cuidar de nadie. No tenía que agradar. Solo tenía que ser. Ya han pasado algunos meses desde aquel día. He creado un pequeño jardín en mi patio. Planto tomates, chiles y, por supuesto, rosas. Mis manos, que antes cocinaban para una multitud ingrata, ahora cuidan la tierra, y la tierra me devuelve en flores y frutos. Converso con mis vecinas en la puerta. Voy a misa en la pequeña iglesia de la plaza. Leo mis libros al sol de la tarde. Mi vida es pequeña, sencilla, anónima, y es la vida más feliz que he tenido. En ellos, a veces pienso, ¿qué habrá sido de mis hijos? ¿Dónde estarán viviendo? ¿Habrán entendido la lección? No lo sé. Don Ramiro me dijo que se separaron. Cada uno se fue por su lado. Javier, al parecer, se fue a vivir a otra ciudad. Rezo por ellos. Rezo para que encuentren la paz, como yo encontré la mía. Pero la distancia es una bendición. Es lo único que permite que mi amor de madre todavía exista, seguro y protegido de la toxicidad que casi lo destruyó. Hoy por la mañana estaba aquí, en mi porche, tomando mi café y escuchando una canción antigua en la radio. El sol calentaba mi rostro y una brisa suave mecía las hojas de mis rosales. Un sentimiento de gratitud inmensa llenó mi pecho. Perdí una casa grande, llena de cosas, pero recuperé mi alma.
Perdí una familia ruidosa y llena de conflictos, pero gané mi paz. Y mirando las montañas, con el sabor del café en la boca, sonreí. Estoy sola, sí, pero por primera vez en mi vida no me siento sola. Soy libre. Y esa fue mi historia. Una historia dolorosa, pero al final, de liberación. Ahora me gustaría mucho saber tu opinión. ¿Qué te pareció mi decisión? ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? Deja tu comentario aquí abajo. Me encantaría leer cada uno de ellos. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación de falta de respeto o que necesita encontrar la fuerza para empezar de nuevo, comparte este relato. A veces, la historia de un extraño puede ser la luz que necesitamos. Muchas gracias por escucharme.